figura reloj de arena la puede tener una mujer muy alta o muy baja o de estatura mediana, con línea vertical alongada, con una línea vertical corta, con rasgos faciales imponentes o con rasgos faciales suaves y delicados, con huesos pequeños, con huesos largos, con carne dura, con carne blanda. Por lo tanto, la característica reloj de arena es solo un elemento de tu cuerpo, es solo la forma, pero tu cuerpo tiene mucho más. Todo lo demás va a influir en cómo te sienta un tejido, una prenda, un color, un estampado. Y para sacar conclusiones nos vamos a remitir al sistema de las 13 tipologías de David Kibbe. En el sistema de David Kibbe tenemos dos tipologías que tienen una figura reloj de arena evidente, clara. Por una parte la romántico-teatral y por otra parte la soft-dramática. Estas son las tipologías más evidentes de figura reloj de arena, pero muy distintas, porque la romántico-teatral tiene huesos pequeños, tiene una estatura baja, mide menos de 1,64. En cambio, la soft-dramática tiene una estatura alta, mide más de 1,70. Tiene los huesos largos, tiene los huesos más imponentes, más grandes. Y por supuesto, al ser reloj de arena, las dos pueden llevar vestidos entallados. La diferencia está en el hecho de que la mujer romántico-teatral, al ser petit, estará genial con vestidos midi o mini. También las faldas deberían ser faldas tubo o faldas más cortitas, porque ella tiene una estatura baja, tiene unos huesos pequeños. En cambio, la mujer de tipología soft dramática se verá favorecida justo por un vestido larguísimo o maxi, porque sus huesos son alongados, su estatura es alta. Entonces, la longitud de la prenda de vestir es un elemento que hace la diferencia. Tanto si hablamos de vestidos como si hablamos de pantalones, por ejemplo, porque la romántico teatral se verá favorecida por un pantalón que deja el tobillo al descubierto, el pantalón tobillero, mientras la soft dramática puede llevar pantalones largos que le cubren incluso todo el pie, pantalones de estilo campana. Los dos modelos juegan a su favor gracias a esa línea vertical alongada que tiene. Además, esto también se puede aplicar en caso de detalles como podría ser una manga, la manga de una blusa, porque la romántico teatral está genial con una manga francesa, ¿no? Una blusa con una manga que le llega hasta aquí, a la mitad del brazo, o que deja la muñeca al descubierto. En cambio, la soft dramática, al tener un brazo más largo, huesos más largos, puede llevar una manga larga que le cubra la muñeca. Y esto en cuanto a las tipologías que claramente tienen una figura reloj de arena. Pero en el sistema de David Kibbe hay otras siluetas que tienen una cintura fina y la misma proporción de hombros y caderas, como la soft natural o la natural suave, la soft gamine y la soft clásica. Básicamente, las tipologías que tienen influencia femenina, la influencia de la energía yin, tienen también o pueden tener una figura reloj de arena. Y si nos fijamos en las características de cada uno de estos cuerpos, nos vamos a dar cuenta de que son muy distintos. Por ejemplo, la natural suave tiene una figura atlética, tiene unos hombros más anchitos quizás, o los huesos tirando a anchos. Por lo tanto, el tejido que lleva es más relajado, le sientan bien los tejidos que se deslizan por los hombros, no los hombros acentuados o cuadrados. En cambio, la romántico teatral y la soft dramática se ven favorecidas por ese tejido estructurado, ese patrón geométrico, porque ellas tienen huesos angulosos, no tienen los huesos romos, nítidos de una soft natural. Igualmente, si hablamos de la soft clásica, ella tiene huesos moderados, simétricos, puede tener también una figura reloj de arena, por supuesto, pero las prendas que le sientan bien gracias a la simetría de sus rasgos y de su cuerpo son prendas clásicas, atemporales, que para una mujer romántico-teatral, por ejemplo, o soft dramática,
no son suficientes. Ellas necesitan más sofisticación. En cambio, la soft clásica con muy poco, se puede ver guapísima. Por último, si hablamos sobre la soft gamine, ella es una mujer bajita como la romántico teatral, es una mujer de huesos más anchitos como la soft natural, pero a la vez tiene un aspecto más infantil, un aspecto de adolescente, tiene una estatura baja, tiene una mezcla de energía yin y energía yang especial. Por supuesto, también en su caso está bien que ponga un poco de énfasis en la cintura, pero ella se ve favorecida por otro tipo de prendas, por prendas cortitas, cropped, minifaldas, mini vestidos, esas prendas que tienen un aire naif, como las blusas con collar Peter Pan o los estampados animados. Espero que estos ejemplos os hayan servido y yo no voy a sacar ninguna conclusión. Cada una puede decidir si quiere vestir según su silueta reloj de arena o según su silueta kibi. Si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle al like y a seguir, porque de esta forma podemos hacer crecer la comunidad kibi. Gracias y hasta la próxima.